Nunca olvidaré aquella noche. El salón estaba iluminado con lámparas de cristal que lanzaban destellos sobre cada mesa, cubierta con manteles blancos impecables. La música suave apenas lograba tapar el murmullo de los invitados, todos vestidos de galão, todos jugando al ser importantes. Yo había llegado con la esperanza de ocupar mi lugar entre los adultos, de integrarme a ese mundo que parecía reservado solo para algunos. Sin embargo, cuando me guiaron hacia mi asiento, comprendí que algo estaba mal. La etiqueta con mi nombre no estaba en una de las mesas centrales, sino en la esquina más alejada, junto a un grupo de niños que se miraban entre ellos con la inquietud de tenerme allí. El silencio se hizo evidente. Algunas miradas se cruzaron a distancia, y no tardaron en llegar las primeras sonrisas burlonas. Era como si mi lugar hubiera sido elegido con precisión para dejar claro que no pertenecía a su círculo. Me senté, tratando de disimular el temblor en mis manos. El murmullo se volvió más denso. Risas contenidas flotaban alrededor. En ese instante sentí la humillación perforar mi orgullo, como si cada carcajada velada fuera un recordatorio cruel de que, para ellos, yo era invisible. El murmullo creció como una sombra espesa alrededor de mi mesa. Desde mi rincón podía sentir cómo los adultos, con sus copas en alto, me observaban de reojo, fingían conversaciones triviales, pero en medio de esas frases se filtraban risitas cortadas, comentarios que nunca llegaban a pronunciarse en voz plena, aunque bastaba su tono para entender lo que decían. Una mujer, desde la mesa contigua, murmuró algo al oído de su acompañante, y ambos estallaron en una risa rápida, seca, que intentaron disimular tras un sorbo de vino. Yo lo sentí como un látigo sobre mi espalda. Los niños a mi alrededor tampoco sabían cómo reaccionar. Me miraban con una mezcla de confusión y nerviosismo, como si yo fuera un extraño que había irrumpido en su espacio. Trataban de continuar con sus juegos, con sus bromas infantiles, pero hasta ellos percibían que había algo torcido en mi presencia allí. Yo permanecía inmóvil, con la sonrisa forzada de quien intenta no romperse, pero por dentro ardía. La humillación no era solo el asiento asignado, era la confirmación pública de que alguien, deliberadamente, había decidido ubicarme en el lugar más bajo posible. Y todos parecían disfrutar de aquel espectáculo silencioso. Cada minuto en esa mesa era un suplicio. Podía escuchar las copas chocar con un sonido metálico, los brindis falsos, las conversaciones cargadas de superioridad. Todo parecía estar diseñado para recordarme que estaba fuera de lugar. Mi reflejo en las copas brillantes me mostraba pequeña, reducida, como si de verdad hubiera sido convertida en una niña más. Una mujer se inclinó hacia otra mesa y sin pudor señaló mi rincón. No pude escuchar lo que dijo, pero sus labios formaron una palabra inequívoca: "an ridículo". La carcajada posterior, aunque breve, se propagó como una onda que alcanzó a varios invitados. Intenté mantener la calma, pero cada mirada que se posaba en mí era como un cuchillo afilado que desgarraba mi orgullo. Los niños, incómodos, intentaban distraerse entre sí, pero yo sentía como mi dignidad se desmoronaba frente a todos. No era solo una silla equivocada, era un juicio, una sentencia, una forma cruel de mostrarme que, para ellos, no valía nada. En mi pecho, la rabia se mezclaba con la vergüenza, y el deseo de huir competía con la necesidad de resistir. Yo sabía que no podía moverme. Hacerlo sería aceptar la derrota, y esa era la única concesión que no pensaba darles. El murmullo dejó de ser un rumor lejano y comenzó a tomar forma en palabras claras, casi proyectadas hacia mi mesa. «Mírenla, parece una niñera que se equivocó de lugar», dijo alguien con una risa contenida. Otro, desde más lejos, añadió: «Quizá aquí se sienta cómoda. Al fin y al cabo, no pertenece con los demás». Cada comentario era como un clavo hundiéndose en mi piel, y lo peor era la certeza de que estaban pensados para que yo los escuchara. Las carcajadas no eran estallidos ruidosos, sino cuchillos silenciosos que me atravesaban mientras fingían elegancia. Yo mantenía la vista fija en mi plato vacío, esperando que el banquete comenzara para poder al menos ocultar mi incomodidad tras un bocado. Pero el tiempo parecía detenerse. Los niños seguían en sus juegos inocentes, ajenos al veneno que flotaba sobre nuestras cabezas. Yo, en cambio, sentía que cada segundo era un espectáculo de humillación cuidadosamente montado. Podía sentir el calor en mis mejillas,
el temblor de mis dedos, la respiración entrecortada. Y sin embargo, me obligaba a resistir. Había algo en mí que me impedía quebrarme frente a ellos. Sabía que si me derrumbaba, sus risas se volverían eternas. De pronto, las luces del salón se atenuaron y un murmullo de expectativa recorrió las mesas. El maestro de ceremonias tomó el micrófono, su voz grave resonó entre las paredes altas del salón. Queridos invitados, esta noche no es solo una cena, es también un homenaje. El eco de sus palabras llenó el espacio, y por un instante todas las miradas se apartaron de mí para concentrarse en él. Sentí un alivio breve, como si aquel cambio de atención me ofreciera un respiro, aunque mi corazón seguía latiendo con violencia en el pecho. El maestro de ceremonias hablaba de logros, de trayectorias, de personas que habían dejado huella en la comunidad. Cada frase parecía preparar el terreno para un anuncio mayor, algo que todavía se ocultaba tras el telón de la expectativa. Yo lo escuchaba con atención, pero a la vez sentía las miradas regresar a mi mesa, como si los demás, aún en medio del discurso solemne, no pudieran resistir la tentación de observar mi supuesta insignificancia. Algunos sonreían, convencidos de que aquel momento jamás estaría vinculado a mí. Yo permanecía en silencio, tragando la humillación como un veneno lento, sin sospechar que esa misma voz pronto destruiría sus certezas. El maestro de ceremonias dejó una pausa dramática, como si quisiera saborear la expectación que había sembrado. Luego prosiguió con voz solemne: entre nosotros se encuentra alguien cuya trayectoria merece un reconocimiento especial. Alguien que, sin buscar protagonismo, ha dejado una huella profunda en la vida de muchos. Las cabezas se giraron, los murmullos reaparecieron. Todos se miraban entre sí, intentando adivinar de quién hablaba. Yo permanecía inmóvil, convencida de que esas palabras jamás me pertenecerían. El orador continuó: no se trata solo de logros visibles, sino de una historia de esfuerzo, de constancia y de impacto silencioso. Esa persona ha transformado con su trabajo más vidas de las que imagina, y su presencia aquí honra a esta reunión. La tensión en la sala crecía. Los invitados contenían la respiración, como si esperaran el nombre de una celebridad oculta entre ellos. Yo, mientras tanto, sentía nuevamente el peso de las miradas que regresaban a mi mesa, esta vez con un matiz distinto en curiosidad mezclada con desprecio. Nadie sospechaba la verdad. Yo tampoco. Seguía convencida de que mi lugar seguía siendo aquel rincón ridículo, entre risas veladas y vasos de jugo infantil. El salón entero parecía contener la respiración. El maestro de ceremonias alzó la voz apenas un tono más, cargándola de solemnidad. Esa persona ha dedicado años de su vida a trabajar en silencio, sin esperar reconocimiento, pero dejando marcas imborrables. Y esta noche es justo que todos aquí sepamos quién es. Un murmullo corrió como un viento helado entre las mesas. Algunos se inclinaron hacia adelante, otros giraron las cabezas buscando pistas. Yo mantenía los ojos bajos, convencida de que no tenía nada que ver con aquella expectación. De pronto sentí como el aire en mi mesa se volvía más denso. Incluso los niños habían dejado de moverse, atrapados por el magnetismo de la voz que llenaba el salón. Podía percibir miradas furtivas dirigidas hacia mí, como si alguien, en lo más hondo de su intuición, empezara a sospechar lo imposible. Yo no me atreví a levantar la cabeza. En mi interior, la humillación seguía gobernando, sofocando cualquier chispa de esperanza. Para mí era inconcebible que aquel reconocimiento tuviera mi nombre, y sin embargo, algo en el tono del maestro de ceremonias parecía apuntar, cada vez con más fuerza, hacia donde yo me encontraba. El maestro de ceremonias extendió la pausa hasta el límite, como si quisiera tensar cada fibra del ambiente. Entonces, con un tono firme y solemne, pronunció mi nombre. Por un instante el salón entero quedó paralizado. El eco de esas sílabas rebotó en las paredes y atravesó cada mesa, derribando de golpe todas las certezas que habían tejido a mi alrededor. A él es la cabeza, incrédula, y encontré docenas de miradas fijas en mí en sorpresa, confusión, incluso incredulidad absoluta. Nadie lo esperaba, mucho menos quienes se habían reído de mi presencia junto a los niños. El maestro de ceremonias continuó: esta invitada no solo honra con su presencia este evento, sino que representa un ejemplo de dedicación
y excelencia en su campo. Es para nosotros un privilegio contar con ella esta noche. Los aplausos comenzaron tímidos, como si los asistentes aún intentaran procesar lo ocurrido, pero pronto se expandieron por todo el salón. Yo sentí un estremecimiento recorrerme. Las mismas bocas que antes murmuraban burlas ahora estaban obligadas a aplaudir. Las mismas manos que señalaron con desprecio se unían en ovación. La humillación se transformaba, en ese instante, en un triunfo inesperado y devastador. El aplauso resonaba aún en el aire cuando giré la mirada hacia las mesas más cercanas. Los rostros de aquellos que se habían burlado estaban petrificados. Una sonrisa congelada en medio gesto, ojos abiertos demasiado, como si buscaran una salida que no existía. Una mujer, la misma que me había llamado ridículo, apretaba la copa con tanta fuerza que parecía temer romperla. Otro, que se había reído con descaro minutos antes, fingía aplaudir, pero el temblor de sus manos lo delataba. No podían ocultar la vergüenza. Era evidente que la revelación los había dejado desnudos frente a todos. Yo me puse de pie, lentamente. Sentí el peso de todas esas miradas clavarse en mi espalda, algunas cargadas de arrepentimiento, otras de pura confusión. Los niños, en cambio, aplaudían con entusiasmo sincero, sin comprender del todo la tensión que dominaba a los adultos. En ese instante la ironía me atravesó. Ellos me habían relegado al rincón más bajo, y ahora estaban obligados a mirarme como la figura central del evento. El silencio incómodo entre aplausos era el castigo perfecto. No necesitaba decir una palabra. El maestro de ceremonias ya lo había dicho todo por mí. El maestro de ceremonias me hizo una seña para que avanzara hacia el frente del salón. El murmullo de los invitados se mezclaba con los aplausos, que aún resonaban como un eco extraño, forzado en muchos rostros. Me levanté despacio, con pasos firmes, sintiendo como cada mirada se posaba sobre mí. El recorrido desde la mesa de los niños hasta el escenario se convirtió en una procesión cargada de ironía. Cada paso que daba era un recordatorio silencioso de lo que había ocurrido minutos antes. El desprecio, la burla, la humillación pública. Los que me habían mirado por encima del hombro ahora evitaban cruzar los ojos conmigo. Fingían atención al escenario o jugaban nerviosamente con sus cubiertos, pero la incomodidad se respiraba en el aire como un perfume pesado. Los niños me observaban con admiración ingenua, como si de pronto hubieran comprendido que mi lugar no estaba junto a ellos, sino más arriba. Yo seguía avanzando, sosteniendo mi dignidad como un estandarte invisible. El sonido de mis pasos sobre el suelo pulido parecía amplificado, convirtiéndose en un martillo que golpeaba la conciencia de cada uno de los presentes. Al llegar al frente, el silencio era absoluto. El poder había cambiado de dueño. El maestro de ceremonias me recibió con una sonrisa solemne y me invitó a colocarme junto a él. Tomó el micrófono nuevamente y dijo: Esta invitada ha sido pieza clave en proyectos que han cambiado la vida de muchos. Su dedicación y esfuerzo son ejemplo de lo que significa verdadera grandeza. El eco de sus palabras se expandió por todo el salón, y yo pude ver cómo los rostros de quienes se habían reído de mí se desmoronaban en tiempo real. El rubor manchaba sus mejillas. Las sonrisas se torcían en gestos incómodos. El maestro tomó una placa y la levantó hacia la multitud. Los aplausos estallaron otra vez, más fuertes, más obligados. Yo sentí la ironía recorrerme como un fuego sereno. Aquellas manos que habían apuntado con burla ahora no podían detener el sonido de su reconocimiento. Mientras me entregaba el premio, crucé la mirada con varios de ellos. Ninguno resistió. Todos apartaron los ojos, atrapados por su propia vergüenza. Yo sostuve la placa con firmeza, sin necesidad de palabras. La justicia no había llegado con gritos ni confrontaciones, sino con un golpe certero de verdad. Esa noche comprendí que el silencio humillado podía transformarse en un arma devastadora. Desde el escenario, mi mirada recorrió el salón como un rayo lento e implacable. Pude ver a mi familia, a esos mismos que habían celebrado mi relegación a la mesa de los niños, intentando ahora mantener una compostura imposible. Sus manos aplaudían con un ritmo descoordinado. Sus sonrisas eran máscaras torpes que no lograban ocultar la tensión en sus ojos. Algunos fingían entusiasmo exagerado, levantando demasiado la copa
o golpeando las palmas con fuerza desmedida, como si el exceso pudiera borrar el veneno de lo que habían hecho minutos antes. Pero yo lo veía todo. Veía el sudor en sus frentes, el temblor de sus dedos, el esfuerzo inútil por sostener la mentira de que nunca se habían burlado. Cada gesto era un retrato vivo de su derrota. Nadie se atrevía a mirarme directamente. Las miradas se deslizaban hacia el suelo, hacia las paredes, hacia cualquier cosa que no fuera mi rostro. Y allí estaba yo, de pie, con el reconocimiento en las manos, convertida en el centro que ellos habían negado. La escena no necesitaba palabras. La vergüenza era tan palpable que flotaba en el aire, envolviendo a todos en un silencio más cruel que cualquier acusación. Mientras sostenía la placa entre mis manos, mi memoria volvió al inicio de la noche, a ese instante en el que fui conducida a la mesa más lejana, rodeada de niños confundidos. Recordé el calor subiendo por mis mejillas, las risas disimuladas, las frases lanzadas como dardos envenenados. Recordé cómo me sentía empequeñecida, reducida a un lugar que no me correspondía, convertida en un espectáculo para la diversión de otros. Esa herida aún ardía dentro de mí, pero ahora la perspectiva había cambiado por completo. Frente a mí, los mismos que habían disfrutado de mi incomodidad, ahora se escondían detrás de sonrisas vacías. El respeto que intentaban mostrar era tan evidente como falso, pero no importaban lo esencial, era que ya no podían negarme. Habían querido relegarme a la invisibilidad y ahora estaban obligados a mirarme como el centro de la ceremonia. La ironía era tan intensa que casi podía saborearla. Cada aplauso, cada mirada esquiva, era una confirmación de que la humillación había cambiado de dueño. Y mientras el salón entero se mantenía en vilo, comprendí que lo que me habían hecho vivir al principio era el preludio necesario para esta victoria inesperada. La atmósfera del salón había cambiado por completo. Al inicio, el aire estaba cargado de burlas contenidas, de miradas altivas y sonrisas crueles que me reducían a un papel secundario. Ahora, sin embargo, era distinto. El silencio era espeso, pesado, casi incómodo. Cada invitado parecía medir sus palabras con cuidado, como si cualquier comentario pudiera delatarlos. La música seguía sonando, pero ya no lograba disimular la tensión que atravesaba el ambiente. El brillo de las lámparas se reflejaba en copas inmóviles, en cubiertos que permanecían intactos, en platos olvidados por el desconcierto. Los que antes se divertían con mi humillación, ahora buscaban esconderse en el anonimato de la multitud. Pero era imposible, todos recordaban lo que habían hecho, todos sabían que yo también lo recordaba. La ironía era insoportable para ellos, y deliciosa para mí. El maestro de ceremonias me cedió el micrófono. Porrow, no low tom. No era necesario pronunciar discurso alguno. El peso de la verdad ya estaba instalado en cada rincón, y las miradas desviadas eran testimonio suficiente. Permanecí erguida, en silencio, y ese silencio fue más devastador que cualquier palabra. Esa noche, sin decir nada, había conquistado el lugar que intentaron arrebatarme. Mientras permanecía allí de pie, con la placa en mis manos, y el salón entero conteniendo el aliento, comprendí que lo que estaba sucediendo no era un simple giro del destino, era justicia. Una justicia lenta, silenciosa, que había aguardado el momento exacto para hacerse visible frente a todos. Esa mesa apartada, esa burla cruel, no habían sido un error, habían sido la trampa perfecta en la que cayeron sin darse cuenta. Porque cuanto más profundo intentaron hundirme en la humillación, más alto fue el impacto de mi ascenso cuando la verdad salió a la luz. Miré alrededor con calma. Cada rostro era un espejo roto. A los que habían reído mostraban ahora expresiones tensas, forzadas, intentando recomponer una dignidad que ya no poseían. Algunos bajaban la vista, incapaces de sostenerla. Otros se aferraban a sus copas como si pudieran esconderse detrás del cristal. Era un espectáculo fascinante, ver cómo la burla se transformaba en vergüenza, cómo el desprecio se desmoronaba en un silencio espeso que me pertenecía. En ese instante entendí que la dignidad no se mide por el lugar en el que te sientan, sino por la fuerza con la que te levantas cuando quieren reducirte. Esa noche había reclamado mi lugar sin pronunciar una sola palabra. Al bajar del escenario,
La ovación aún resonaba como un eco que ninguno de los presentes podía ignorar. Cada aplauso era una bofetada invisible contra quienes me habían relegado a la esquina del salón. Caminé lentamente hacia mi mesa, pero ya no era la misma mesa. Los niños me miraban con los ojos abiertos de par en par, como si hubieran presenciado un acto de magia imposible. Para ellos, yo ya no era la invitada incómoda que ocupaba un lugar indebido, sino la figura central de la noche, alguien que había cambiado el guión frente a todos, sin mover un dedo. Los adultos, en cambio, no sabían cómo reaccionar. Algunos intentaron forzar sonrisas, otros disimularon hablando entre sí en voz baja, como si fingir indiferencia pudiera borrar lo ocurrido. Pero la incomodidad era evidente. La vergüenza se pegaba a sus rostros como una máscara mal puesta. Yo me senté de nuevo en silencio, sosteniendo la placa sobre la mesa. El contraste era insoportable para ellos en la mesa destinada a rebajarme. Se había convertido en el trono simbólico de la velada. Ese instante me enseñó que la humillación, cuando se resiste en silencio, puede transformarse en un arma devastadora. La risa cruel de los demás se había convertido en su condena. El resto de la cena transcurrió en un silencio extraño, casi irreal. Las conversaciones que antes fluían con ligereza se convirtieron en frases cortas, medidas, como si cada palabra cargara el riesgo de revelar demasiado. Yo podía sentir la incomodidad vibrando en el aire, ese peso invisible que obliga a todos a fingir normalidad mientras por dentro se consume la vergüenza. Nadie se atrevía a mirarme directamente, y esa ausencia de contacto visual era más elocuente que cualquier disculpa. Era como si todos reconocieran, en lo más profundo, que habían sido cómplices de un acto cruel que terminó volviéndose contra ellos. Los niños, inocentes, seguían lanzándome miradas de fascinación. Me ofrecieron parte de su postre, como si quisieran incluirme en su pequeña celebración privada. Ese gesto puro contrastaba con la falsedad adulta que impregnaba el resto de las mesas. Yo acepté, sonriendo con sinceridad, y por un momento sentí que esa ternura simple tenía más valor que cualquier reconocimiento oficial. Mientras probaba aquel trozo de pastel, miré alrededor y comprendí lo que realmente había ocurrido. No había sido yo quien quedó en evidencia aquella noche, sino ellos. Yo había sido elevada por la verdad, y ellos, atrapados por sus propias risas, quedaron hundidos en su miseria. Las copas tintineaban de manera nerviosa, como si incluso el sonido del cristal revelara la incomodidad de los presentes. Algunos intentaban retomar las conversaciones con un entusiasmo exagerado, pero las voces sonaban forzadas, huecas, incapaces de llenar el vacío que había dejado la revelación del maestro de ceremonias. Yo observaba todo en silencio, con una serenidad que contrastaba con el caos interno que podía leer en sus rostros. Era como si cada uno estuviera atrapado en un juicio invisible, enfrentando la memoria de las burlas que habían pronunciado minutos antes. Un hombre, sentado en la mesa central, levantó la copa y fingió un brindis improvisado. Su voz temblaba cuando dijo por el éxito y la sorpresa de esta noche. Hubo risas débiles, dispersas, que murieron en segundos. Nadie quiso seguirle. La incomodidad se espesaba. Yo lo sabía, cualquier intento de normalidad solo aumentaba la evidencia de lo ocurrido. Me recosté un poco en mi silla y dejé que mi mirada se detuviera sobre algunos de ellos. Era suficiente. No necesitaba hablar. No necesitaba reclamar justicia. El simple hecho de existir allí, reconocida, convertía su burla en un recuerdo que los perseguiría más tiempo del que podían imaginar. Ese era mi verdadero triunfo. El banquete fue servido finalmente, pero incluso los sabores más exquisitos parecían perderse en medio de la incomodidad general. Los platos llegaban humeantes, decorados con esmero. Sin embargo, casi nadie tocaba la comida con verdadero apetito. El ambiente había cambiado tanto que cada bocado parecía trabarse en la garganta de los invitados. Yo, en cambio, probé el mío con calma, dejando que cada gesto se transformara en una declaración silenciosa de que nada podía ya rebajarme. Cada cuchillo que cortaba la carne, cada sorbo pausado de vino, era un recordatorio de que estaba disfrutando de lo que muchos deseaban, la serenidad del que ha vencido. Podía escuchar las conversaciones a mi alrededor, aunque intentaban mantenerlas en susurros. Eran frases cortas, nerviosas,
que evitaban cualquier referencia al momento que nos había marcado. Pero el silencio incómodo siempre regresaba inquebrantable. En un instante, nuestras posiciones se habían invertido. Ellos eran los inseguros, los temerosos, los reducidos al rincón de la vergüenza. Yo, en cambio, había recuperado un poder que jamás pensé alcanzar esa noche. Comprendí entonces que la humillación tiene un filo doble cuando alguien la utiliza contra ti. Corre el riesgo de convertirse en la víctima de su propio veneno. Y eso era exactamente lo que presenciaba. La velada avanzaba, pero el peso de lo ocurrido seguía dominando cada rincón del salón. Los músicos intentaban animar el ambiente con melodías más vivas. Sin embargo, la tensión permanecía intacta, como una cuerda demasiado tensa, que nadie se atrevía a soltar. Yo me mantenía en silencio, observando cómo los que se habían burlado de mí apenas podían sostener la máscara de cordialidad. Cada risa era forzada. Cada palabra tenía el sabor amargo de la incomodidad. Sus miradas se cruzaban entre sí, buscando una explicación, tal vez un alivio, pero lo único que encontraban era su propio reflejo humillado. En medio de esa incomodidad general, me descubrí disfrutando del contraste. Recordé cada instante en que me sentí invisible, reducida a un rincón destinado para niños, y ahora estaba allí, convertida en el centro que no podían ignorar. La ironía era tan brutal como deliciosa. No hacía falta levantar la voz ni reclamar justicia. La escena misma era suficiente castigo. Esa noche entendí que el verdadero poder no siempre se obtiene al imponerse, sino al esperar pacientemente a que los demás se desenmascaren solos. Yo había esperado, soportado el veneno de sus risas, y ahora presenciaba el derrumbe inevitable de su orgullo. El momento llegó a un punto de ebullición. Podía sentirlo en el aire, en las miradas huidizas y en los gestos torpes que se repetían como un patrón desesperado. Los que antes habían reído de mí ya no encontraban un refugio posible, su vergüenza era demasiado evidente, demasiado pesada para esconderla tras un brindis falso o una sonrisa fingida. Cada vez que yo alzaba la vista, alguien apartaba los ojos, como si temieran que una simple mirada pudiera desnudarlos por completo. El maestro de ceremonias regresó al escenario para cerrar el acto, y sus palabras reavivaron la incomodidad. Habló de respeto, de reconocimiento, de aprender a valorar a quienes muchas veces se subestima. No necesitó mencionar mi nombre de nuevo, todos entendieron la indirecta. El eco de su voz transformó el salón en un tribunal invisible, y cada rostro enrojecido era una confesión muda. Yo me quedé quieta, con la placa apoyada sobre mis manos, sin pronunciar palabra alguna. No había necesidad. La justicia ya se había cumplido, y el castigo estaba en marcha. No eran mis lágrimas las que corrían esa noche, sino las suyas, aunque invisibles, y esa era la victoria más profunda. El eco de las últimas palabras del maestro de ceremonias todavía resonaba cuando el silencio se hizo absoluto. Era un silencio pesado, incómodo, que obligaba a todos a confrontar lo que había sucedido. Nadie se atrevía a iniciar conversación alguna, como si cualquier sonido pudiera romper la frágil máscara que aún intentaban sostener. Yo respiraba hondo, con calma, disfrutando de aquel momento. Por primera vez en mucho tiempo, no me sentía pequeña ni invisible. Estaba en el centro, y ese lugar no podía ser arrebatado. Algunos intentaron disimular su incomodidad con gestos nerviosos. A uno acomodaba el mantel sin razón. Otro bebía compulsivamente de su copa, como si el vino pudiera lavar la vergüenza. Pero nada funcionaba. El ambiente estaba impregnado de una verdad imposible de negar. Habían fallado, habían quedado expuestos. Yo, la que fue relegada a la mesa de los niños, era ahora la figura más recordada de la velada. Comprendí entonces que no siempre es necesario alzar la voz para vencer. A veces basta con resistir, con permanecer de pie cuando otros quieren reducirte. Esa noche, el salón entero se convirtió en el escenario de su derrota, y yo me transformé en el espejo que no podían enfrentar. El banquete se alargaba, pero el tiempo parecía haberse detenido en el instante de la revelación. Yo observaba cómo cada gesto de los presentes era torpe, como si de pronto hubieran olvidado cómo comportarse en sociedad. Las risas falsas se convertían en ecos quebrados, las conversaciones en frases cortas que morían antes de comenzar. Nadie encontraba naturalidad,
porque la herida seguía abierta en medio del salón. Un par de invitados intentaron levantar un brindis general, pero sus voces carecían de fuerza. Los demás apenas levantaron las copas, fingiendo entusiasmo, incapaces de ocultar la incomodidad que los dominaba. Yo permanecía en silencio, disfrutando de esa ironía devastadora. Habían intentado relegarme a un rincón de vergüenza, y ahora todo el lugar era una prisión para ellos. Cada mirada que se cruzaba conmigo se convertía en un recordatorio cruel de lo que habían hecho. Era evidente que no había escapatoria. Ninguna broma, ningún gesto ligero podía revertir lo sucedido. Yo me había convertido en la grieta que atravesaba la fachada perfecta de la velada, y esa grieta era imposible de reparar. La humillación ya no era mía, se había convertido en suya, multiplicada, expuesta bajo la luz implacable de aquella noche. Con el paso de los minutos, la certeza de lo ocurrido comenzó a sentarse en mi interior como una llama serena. Ya no sentía la rabia ardiente de cuando me habían relegado a la mesa de los niños. Ahora lo que me dominaba era una calma extraña, poderosa, la calma del que sabe que ha vencido sin necesidad de pronunciar un solo reproche. Miraba a mi alrededor y comprendía que cada rostro, cada gesto incómodo, era parte de un trofeo invisible. No era la placa en mis manos lo que me consagraba, sino la vergüenza reflejada en los ojos de todos ellos. Los niños seguían observándome con una mezcla de admiración y sorpresa, como si fueran testigos de un secreto que aún no comprendían del todo. Los adultos, en cambio, parecían querer evaporarse en sus asientos. El salón, que al inicio había sido una jaula para mí, se había transformado en mi escenario, y ellos eran los prisioneros. Esa fue la verdadera magnitud de mi victoria, no el reconocimiento público, sino el silencio absoluto que había sepultado sus burlas. Allí comprendí que a veces el mayor poder está en soportar la humillación inicial y convertirla en el arma que destruye a quienes la provocaron. Mientras el banquete continuaba, me descubrí pensando en lo que aquella noche significaría para todos nosotros. No solo era un evento pasajero, una cena más en un calendario lleno de compromisos sociales. No, esa velada quedaría marcada en la memoria de cada asistente como la noche en que se rieron demasiado pronto, como la noche en que su burla se transformó en vergüenza frente a todos. Yo no sería recordada por el asiento que intentaron imponerme, sino por el contraste brutal entre la humillación inicial y el reconocimiento final. Sentí un extraño orgullo al comprenderlo. No era una victoria ruidosa, no necesitaba discursos ni venganzas abiertas. Era un triunfo silencioso, irreversible, grabado en la mente de todos los presentes. La próxima vez que alguno de ellos escuchara mi nombre, no lo asociaría con la risa ni con la burla, sino con el golpe seco de la verdad revelada en el momento menos esperado. Yo sabía que esa era la verdadera fuerza en permanecer en pie cuando intentan doblegarte y dejar que el tiempo haga el resto. Esa noche me había enseñado que la dignidad, aunque parezca quebrada, siempre puede levantarse más alta que cualquier burla. Cuando el maestro de ceremonias anunció el cierre oficial del acto, un aplauso obligado recorrió el salón, pero la tensión seguía impregnando cada rincón. La gente comenzó a levantarse lentamente. Algunos se dirigieron hacia la salida con pasos apresurados, otros fingieron interesarse en conversaciones superficiales para evitar cruzarse conmigo. Era evidente. Todos querían escapar de la incomodidad, huir de la escena que aún pesaba como un juicio implacable sobre sus hombros. Yo me mantuve sentada por unos instantes, observando aquel desfile torpe de sonrisas forzadas y gestos vacíos. El eco de la música de fondo parecía una burla irónica, incapaz de suavizar lo que ya estaba grabado en sus memorias. Nadie se atrevió a acercarse con un gesto sincero, ni una disculpa, ni una palabra real. Solo frases banales, pronunciadas con la urgencia de quien necesita salvar apariencia. Comprendí entonces que la verdadera condena no era mi humillación pasada, sino la vergüenza eterna que ellos cargarían. Esa noche, la cena elegante dejó de ser un evento social y se convirtió en un espejo que reflejaba lo peor de cada uno. Y yo, con la placa aún en mis manos, sabía que era imposible borrar lo ocurrido. Finalmente me levanté de la mesa, sosteniendo con firmeza la placa contra mi pecho. El movimiento, sencillo y natural, provocó que varias cabezas se giraran al mismo tiempo. Era como si mi sola presencia les recordara lo inevitable en que aquella noche me pertenecía.
Caminé despacio hacia la salida, y cada paso resonaba como un eco cargado de significado. Nadie intentó detenerme ni entablar conversación. El silencio me abría camino más que cualquier aplauso. Al pasar junto a las mesas, sentí las miradas pegadas a mi espalda. Algunas estaban llenas de vergüenza, otras de desconcierto, y unas pocas de admiración genuina. No importaban, todas confirmaban lo mismo, que ya nada podía devolverles la superioridad que creían tener. Esa marcha tranquila se convirtió en mi coronación, el desenlace natural de una humillación invertida. Cuando crucé la puerta del salón, el aire fresco de la noche me envolvió con un alivio profundo. Afuera, el mundo seguía en calma, ignorante de lo ocurrido. Pero yo sabía que adentro quedaba un recuerdo imborrable, una herida que no se cerraría fácilmente. Esa era mi victoria final. Dejar tras de mí un silencio que pesaría más que cualquier palabra pronunciada. Al quedarme sola bajo el cielo nocturno, el silencio exterior contrastaba con el eco aún vivo de lo que había ocurrido dentro. La brisa fresca acariciaba mi rostro y por primera vez en toda la velada me sentí completamente libre. Recordé el instante inicial, cuando me habían relegado a la mesa de los niños, y la rabia que había intentado sofocar con sonrisas tensas. Esa herida se transformaba ahora en cicatriz luminosa, prueba de que la dignidad, aunque se intente enterrar, siempre encuentra una forma de resurgir. Cerré los ojos y respiré profundamente. Aquella noche no solo había cambiado mi lugar en un evento, había cambiado mi percepción de mí misma. Descubrí que no era necesario gritar ni confrontar para defenderse. A veces basta con resistir, con dejar que el tiempo revele quién eres realmente. Ellos se reirán una vez, pero la memoria de su risa los perseguirá siempre. Al abrir los ojos, comprendí que había ganado mucho más que un reconocimiento público. Había ganado respeto, aunque fuera forzado, y la certeza íntima de mi propio valor. Esa era la lección que me llevaría conmigo a nunca más permitir que la burla ajena defina quién soy. Mientras caminaba por la calle vacía, pensé en cómo esa noche se repetiría en la memoria de todos los presentes. No sería recordada como una cena elegante más, ni como una ceremonia cualquiera, no, que daría grabada como la noche en que las risas se congelaron, como la velada en que un intento de humillar se transformó en el espectáculo más doloroso para los responsables. Cada vez que alguien evocara ese evento, no recordarían los platos ni la música, ni los brindis recordarían mi nombre siendo pronunciado en voz alta, mi figura caminando hacia el escenario, y el silencio sepulcral que siguió. Sabía que incluso dentro de mi familia aquel recuerdo pesaría como una sombra. Nadie podría hablar de mí sin rememorar también su propia vergüenza. Esa era mi victoria más duradera, en haber convertido mi humillación inicial en un espejo que los perseguiría por años. Yo ya no sería la invitada relegada, sino la invitada reconocida al final. El símbolo de una lección que nadie pediría repetir. Sonreí al pensar en ello. No había venganza más completa que esa, Anne. Dejar que sus propias risas fueran las cadenas invisibles que los ataran, para siempre, a la vergüenza de esa noche. Al llegar a casa, me senté frente al espejo y sostuve la placa sobre mi regazo. La observé en silencio, pero comprendí que no era ese objeto lo que realmente importaba. Lo esencial había ocurrido mucho antes, en el momento exacto en que las risas se apagaron y las miradas se quebraron frente a la verdad. Esa fue mi verdadera victoria, demostrar que la dignidad no puede ser enterrada bajo burlas ni desprecios. Me miré a los ojos en el reflejo y me encontré distinta. Ya no era la mujer que aceptaba en silencio la humillación, temiendo llamar la atención. Era alguien que había soportado el veneno de la burla y lo había transformado en su fuerza. Esa noche me enseñó que la fortaleza no siempre se grita. A veces se construye en el silencio, en la paciencia, en esperar el momento justo en que la verdad ilumina todo. Me prometí no olvidar nunca lo ocurrido, porque esa noche me dio una certeza irrevocable. Pueden reír de ti, pueden relegarte, pueden intentar anularte, pero si resistes, llegará el instante en que la risa se ahogue y tu nombre se pronuncie con respeto. Esa noche comprendí que la vida tiene una manera precisa de colocar las piezas en su sitio. A veces, la humillación inicial no es más que la antesala de una revelación inevitable. Me habían sentado en la mesa de los niños para reducirme, para exhibirme como alguien que no merecía respeto. Y sin embargo,
Ese mismo acto se transformó en la trampa que los condenó, porque el contraste con el reconocimiento final fue tan devastador que no necesitaría repetirlo jamás. La lección era clara: a la dignidad no depende de dónde te sientan, sino de la fuerza con la que permaneces erguido cuando quieren hacerte caer. No es necesario responder con gritos ni con confrontaciones, porque el tiempo y la verdad se encargan de desnudar a quienes se esconden tras la burla. Yo lo viví en carne propia, y ahora lo llevaba grabado en mi memoria como un sello imposible de borrar. Quienes rieron de mí esa noche ya no podrían olvidar lo que sucedió. Cada vez que me recordaran, lo harían con un nudo en la garganta, con la vergüenza de haber sido testigos y protagonistas de su propia derrota. Y esa sería mi victoria eterna. Con el amanecer del día siguiente, la experiencia de aquella noche seguía ardiendo en mi memoria, no como una herida, sino como un triunfo silencioso. Supe entonces que la burla jamás vuelve indemne a quien la provoca, siempre deja una marca. Ellos creyeron haberme reducido con un gesto de desprecio, y sin embargo fueron ellos quienes quedaron atrapados en la prisión de su propia vergüenza. Yo había atravesado la humillación y emergido más fuerte, convertida en un símbolo involuntario de resistencia. Miré la placa una última vez antes de guardarla. No era el objeto lo que importaba, sino lo que representaba, en el recordatorio eterno de que, incluso en el momento más oscuro, la dignidad puede esperar pacientemente su hora. Y cuando esa hora llega, la justicia no necesita ruido, porque basta con un silencio que desnuda a todos. Ese día decidí seguir adelante con la certeza de que nunca más permitiría que la risa ajena dictara mi valor. Yo era más que un asiento, más que una burla, más que un rincón olvidado. Esa noche me lo demostró. Y cada vez que alguien intente relegarme, sabré que la vida siempre guarda un último movimiento para revelar quién soy realmente.